Bien, vamos a continuar con nuestra lección número 4 del nivel 2 de Sanidad y Milagros. Los que por primera vez estén viendo esta emisión, yo les recomiendo que busquen en el canal de YouTube Misión Milagros en Misión Cristiana Sembradores, todos los demás lecciones. Y bueno, también espero que las personas que lo están siguiendo, este seminario, puedan llamarnos, darnos testimonios de las sanidades que ha habido. Amén. Hay muchas maneras de ministrar sanidad, sin embargo, el imponer las manos es el método más frecuentemente usado en el Nuevo Testamento. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, Él nos revela cómo debemos ministrar en un momento dado. A veces oramos por gente que está lejana, nada menos estoy orando por unas personas en Tantoyuca, gracias a Dios. Pero no solo ahí, a veces nos hablan y nos piden oración a través de estos videos. Hay gente que se ha contactado con nosotros y hemos orado inclusive por gente fuera de la República Mexicana, inclusive a otras partes del mundo. Esto es bueno que tú lo sepas, porque la oración no tiene límites. La oración, tú puedes decir, es que ¿cómo te voy a liberar? Si estás en otro país, bueno, gracias a Dios hoy, por medio de las videollamadas, hemos podido hacer liberaciones, hemos podido orar por enfermos o por medios telefónicos y han resultado. Pero en este caso vamos a ver que la forma más frecuente es precisamente por la imposición de las manos. Es como poner dos cables con electricidad juntos para que la energía eléctrica pueda fluir. La imposición de manos, como la unción con aceite, el uso de paños u otras telas. Todo esto es bíblico, amado. La unción con aceite es bíblica. Dice el libro de Santiago, ya lo veremos en el curso, que dice que cuando oremos por enfermos los unjamos con aceite. Es bíblico. Muchos dicen que esto es religioso. No, esto no es religioso, esto es bíblico. El uso de paños también, eso lo hizo el apóstol Pedro, ¿verdad? Con su propia ropa se la ponía a otras personas y era tanta la unción que había en su ropa que las personas sanaban. O traían las prendas y luego oraba por las prendas, se las llevaban a las personas y sanaban. Eso es bíblico también. Y la imposición de manos. Ahorita le estoy dando 3 ejemplos. En la siguiente lección estudiaremos las palabras de fe que debemos hablar mientras ministramos sanidad. A menudo, antes que impongamos manos sobre una persona enferma, debemos pasar un tiempo liberando su fe, compartiendo escrituras de sanidad o relatando testimonios de otras personas que han recibido una sanidad similar. ¿Por qué es esto importante? Ustedes han visto que en los videos les estoy dando testimonios de sanidades que hemos hecho. ¿Con qué intención? Precisamente como dice este curso, para que la gente active su fe y diga, bueno, si aquel se sanó, creció 7 centímetros porque se le quitó una joroba, pues entonces yo puedo sanar. Hay un dicho entre el mundo que dice que Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados. Siento decirles con toda la pena del mundo que sí, el Señor endereza jorobados. Aquí enderezó a una hermana y con papel en mano de la Secretaría del Seguro Social nos trajo la medida de su estatura por toda una vida hasta los 40 y tantos años que tiene, y después de eso nos mostró su nueva estatura de 1,65. La hermana creció hasta 1,72, que era la joroba que tenía en la espalda. Entonces, en contra de lo que el mundo cree, en contra de lo que los dichos dicen, con papeles en mano, ya invité a la hermana para que nos dé el testimonio, ya a nosotros nos los dio en este lugar, pero para que ustedes lo puedan ver grabado en estos videos y empiecen a creer, activen su fe. Amén. Amén. Relatando testimonios de otras personas que han recibido una sanidad similar.
Puedo hablar una cantidad de milagros que Dios ha hecho en este lugar y lo voy a ir haciendo conforme vayan pasando los cursos, ¿verdad, Abigail? Para que ustedes tengan testimonios que fortalezcan su fe. La imposición de manos tiene raíces en el Antiguo Testamento. Es importante para nosotros que entendamos que hay una transferencia real y tangible a través de la imposición de manos. ¿Qué es una transferencia? Transferir, pasar poder. No porque tú lo tengas, sino que viene de Dios, se lo pasa al siervo y del siervo a la persona. ¿Amén? Ejemplos del Antiguo Testamento. Pecado transferido al macho cabrío. El libro de Levítico, el pecado era transferido a un macho cabrío. Acompáñenme por favor al libro de Levítico capítulo 16 del verso 21 al 22. Me lo va a leer la hermanita Abigail, por favor. ¿Levítico qué? Capítulo 16 del verso 21 al 22. Los que no traigan Biblia van a tener que dejar una ofrenda de 100 pesos. ¿Levítico? Sí. No es cierto, hermano, los que están viendo este video es broma, pero tienen que traer sus Biblias. Levítico, creo que hay que orar para que el Señor destape sus oídos, hermana, porque no oye bien. Levítico 16, del 21 al 23. Ahorita al final de esta predicación, pase por favor adelante para que Dios destape sus oídos. ¿Del 21? Por la niña también. Está burlando, ¿verdad, hermano? No, hermano. ¿Cómo? Quiero orar por ¿Del sus 21 al almas. 23? Sí, del 21 al 22. Dice, ¿ya? Sí, fuerte, por favor. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Muy bien, entonces vean cómo hay una transferencia. Esto, hermano, no es nada nuevo. Se transfiere el pecado y la maldición del pecado. El pecado como tal no se transfiere porque, bueno, no quiere decir que si tú robaste, el macho cabrío va a robar. Se transfiere la maldición que produjo ese pecado. ¿Me expliqué? Es la sustitución. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llevó el resultado de tus pecados, no tus pecados como tal. O sea, Él los anula, Él absorbe el castigo por esos pecados, Él absorbe la consecuencia por esos pecados, Él absorbe el pago por esos pecados. ¿Me estoy explicando? Muchos de los pecados vienen por pecado. Entonces lo que hacía el sacerdote era transferir y confesar los pecados sobre el animal para que toda la maldición que era traída sobre el hombre fuera cargada en el animalito. Eso es figura de lo que había de venir. O sea, el Cordero de Dios que quita el resultado, la consecuencia y el pago del pecado. ¿Me expliqué? Esas figuras son muy importantes que las entiendas, porque ya desde el Antiguo Testamento, como el Señor Jesucristo no había venido, entonces, ¿sobre quién iba el Señor a cargar los pecados de la humanidad? Sobre los corderos que se entregaban, los machos cabríos, los becerros que se entregaban en sacrificio. Ahora, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Iniquidad, palabra muy importante. Hay quien comete pecado. De hecho, si vamos a la Biblia, dice el Señor que el que diga que no tiene pecado miente. Pero una cosa es un pecado
en el cual hayas caído sin querer. Y otra cosa es la iniquidad. La iniquidad son pecados que ya practicas con pleno uso de razón. ¿Me estoy explicando? No es lo mismo que pase una muchacha y de repente yo me sienta atraído y voltee la ve y luego diga, Señor, perdóname. A que cada que pase una mujer guapa yo esté de baboso ahí viéndole lo que no debo de verle. ¿Me expliqué? Entonces, ¿se dan cuenta de lo que es iniquidad y de lo que es pecado? No es lo mismo que yo de repente se me salga una palabra grosera a que todos los días hable con groserías. Si se me sale de vez en cuando una grosería, eso es pecado. Si todos los días hablo deliberadamente groserías, eso es iniquidad. ¿Ya se entendió? Bueno, todos sus pecados poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. ¿Para qué? Pues para que no contamine a otros. Una persona pecaminosa, ¿qué crees que va a suceder si tú te juntas con gente pecaminosa? ¿Te vas a contagiar? Si ellos hablan groserías, al rato vas a estar diciendo groserías. Si ellos fuman, al rato vas a estar fumando. Si ellos beben, al rato te vas a estar emborrachando. Por eso les pedimos que no se junten con gente inconveniente, que no piense igual que tú, que no hable igual que tú, que no tiene las mismas costumbres que tú. Por eso nuestra importancia de convivir con gente cristiana. ¿Cuántas veces a la semana convives con gente cristiana? ¿Solamente los días de culto? Error. Y todo el resto de la semana convives con puros patanes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice un dicho. Entonces, dice la Biblia que sigamos las buenas costumbres. Debemos, por eso dice en segunda carta de Corintios 6:14 que no te unas en yugo desigual. No solamente habla de la comunión entre parejas, sino habla de que no te unas en yugo desigual. Aquellos no jalan como tú jalas. ¿Qué compañerismo tiene Belial con Jesucristo? El templo de los ídolos con el templo de Dios. Los incrédulos con los que creemos. Ninguna, no hay comunión. No digo que no los saludes, no digo que no tengas una atención, no digo que les digas alguna palabra, pero de eso a que ya te sientes a convivir con ellos es muy diferente, porque estás escuchando groserías, albures, mentiras, maldiciones, etcétera, etcétera. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te sientas a escuchar la palabra? ¿Cómo crees que vas a terminar? Por lógica. Todo el tiempo estás oyendo groserías, oyendo albures, oyendo maldiciones, oyendo chismes. De ese tiempo, ¿cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? O hablando con cristianos, compartiendo una palabra, una enseñanza, una oración. ¿Se dan cuenta? Que estamos más tiempo en el mundo que con nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de ser tajantes. De verdad, hermanos. No digo que no convivamos con la gente, pero debemos de mantener nuestra distancia. Y tenemos que acostumbrarnos a convivir cada vez más con gente cristiana, que te hable palabra de Dios, que te dé una enseñanza, que ore contigo, que no hable con groserías, que te esté bendiciendo, etcétera, etcétera. Es difícil porque no es fácil encontrar gente cristiana en el mundo, ¿verdad que no? Pero se puede. ¿Cómo? En la iglesia, conviviendo con los hermanos, en lugar de conviviendo con el... miren, lo vemos en los grupos de WhatsApp. ¿Con cuánta gente participas en tus grupos de WhatsApp cristianos? ¿Y cuántas tonterías y cuántos comentarios subes a tus grupos mundanos? Que no deberías de tener. ¿Por qué te le quedas viendo, José? ¿Ah? O sea,
A tus grupos cristianos nunca subes nada, nunca participas, nunca... Ah, pero a los del mundo, ja, 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 y te estás riendo de todas esas tonterías. Y hasta las compartes como si fuera un orgullo. Yo no tengo teléfono. Ah, pero nos dicen, oye, ¿y de qué religión es? Cristiano. Hasta alzas la carota. Pues no se nota. Ahora en las redes sociales todo el mundo se da cuenta de qué es lo que piensas, qué es lo que sientes, qué es lo que traes en tu mente. Dime de qué hablas. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora ya no es la boca, son las redes. Ve las redes de las personas del templo y te vas a dar cuenta si es una mujer o un hombre entregado al Señor o es un mundano disfrazado de cristiano. Ah, pero quieren sanarse a través de la oración. Pues ¿cuándo? ¡Qué dura es la palabra! ¡Duras! Dice la Biblia, caer en las manos de un Dios vivo. Caímos en las manos de un Dios vivo. Amado hermano, te está incomodando la palabra. ¡Qué bueno! Quiere decir que te está haciendo reaccionar. Porque si no te incomoda, quiere decir que ya te hiciste un cínico desvergonzado. No, pues sí, la verdad es que sí. Yo subo música del mundo, subo comentarios, subo hombres llenos de cuadros, subo chistes groseros, y palabra de Dios, canciones y alabanzas, enseñanzas. Nunca. Pues entonces, déjame decirte que tú sigues siendo un mundano disfrazado de un hijo de Dios. Pero cuando me enfermo, eso sí me pongo a orar para que Dios me sane. ¿Tú crees que es congruente una cosa con otra? Amado hermano, es tiempo de reaccionar y reflexionar de lo que estamos haciendo en este lugar. Que la gente vea realmente lo que es una persona cristiana, que diga, mira, yo a este hombre lo saludo, comparto con él, platicamos, pero yo nunca le he oído decir una grosería. O lo albureo, o le digo un chiste grosero y no se ríe. Es más, me dice, ¿sabes qué? Ahorita nos vemos, y se va y se da la vuelta. No comparte conmigo ese tipo de situaciones. Me meto a su Face, pura palabra de Dios, puros mensajes cristianos, puras alabanzas. Ah, es que bonito. Y no que sea todo lo contrario. ¿Quieres conocer a alguien? Métete a su muro de Facebook. Así de fácil. Por cierto, me dejan el suyo ahorita. Todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y los enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Aquel macho cabrío llevará sobre él todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Por qué en el desierto? Para que no contamine. Sabiduría transferida. Vamos a otra parte de la sabiduría. Amado hermano, a través de la imposición de manos de Moisés, el espíritu de sabiduría fue transferido a Josué. Fíjate bien, Deuteronomio 34:9. Si me ayuda Nancy a leerlo, por favor. Estamos leyendo versión Reina Valera 1960. Es una de las mejores versiones, no digo que la mejor. No te recomiendo ni la de Dios habla hoy, ni la nueva traducción viviente, ni la nueva versión internacional. No te la recomiendo, ya las he estudiado. A la nueva versión internacional y a la nueva traducción viviente le faltan muchos versículos. Ya subí en mi WhatsApp una enseñanza de cuáles son los versículos que no traen esas Biblias. ¿Deuteronomio qué, perdón? Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Otra Biblia que no te recomiendo es la de Dios habla hoy, porque es una Biblia católica, modernizada. Es la que usa Cash Luna, por cierto, que es un ecuménico. Sí. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno de espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él y los... me perdí. Hijos
sabiduría, porque Moisés había puesto las manos sobre él, y los hijos de Israel lo obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿Por qué recibió ese espíritu de sabiduría? Por la imposición de las manos de Moisés. Amado hermano, no es cualquier cosa la imposición de las manos. Por eso Pablo decía, no impongan las manos a la ligera. No nada más imponer manos por imponer manos. Es cuando el Señor te diga, imponle las manos a este varón. ¿Para qué? Para que reciba una unción de sabiduría. Quiere decir que, a ver, escúchame bien y aprende. Si el pastor al que fuiste a ver a la campaña no lo conoces, no te acerques para que te imponga las manos. Porque si este es homosexual, ¿qué crees que te va a transferir? Homosexual. Por supuesto. Si es un gañán pelado y barbaján, ¿qué crees que te va a transferir, Verónica? No, Lo mismo. Se transfiere el espíritu de sabiduría, se transfiere la unción, se transfiere el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu es por medio de la imposición de las manos también. Entonces hay una transferencia de espíritus. Pastor, quiero ir a una campaña. Ve. Pero no pases a que te oren, porque ni sabes ese hombre qué hace o quién es, o si es satanista, o si es un pastor que ve pornografía, o si es un libidinoso, porque, perdón, pero los hay. Me da mucha tristeza decirlo. ¿Qué te va a transferir? Pues el espíritu que trae. Entonces no te dejes orar por cualquier pastor. No te dejes orar por cualquier ujier. ¿Qué son los ujieres? Los que ayudan al pastor. Déjate imponer manos solamente en tu templo, donde tú sabes quién es el pastor, quiénes son los líderes. De otra manera, por eso cuando un pastor sabe que un discípulo o un ujier o un líder está mal, lo primero que le dice uno es: no puedes imponer manos. Porque si tienes un espíritu de rabia, de ira, se lo vas a transmitir a la persona por la que le estás orando. Tenemos que estar en paz con Dios, debemos de estar en santidad, debemos de estar en obediencia para poder imponer manos. No te dejes orar por pastores que no conoces, amado. Hebreos 6:12 dice, voy a leer esta parte, dice: encontramos en Hebreos que la imposición de manos es uno de los rudimentos o principios elementales de la doctrina de Cristo. En Hebreos 6, del 1 al 2 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Repite conmigo: a la perfección. A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Escucha bien, esto es muy importante. De verdad, es una clase ya para líderes, es una clase para pastores esto. Mira, yo te aseguro que fuiste a una campaña, un concierto de no sé quién, que por cierto los cobran, cosa que no deberían de hacer, y hicieron llamado y ahí pasaste a que te oraran. Y luego por eso salen peor en lugar de salir mejor. No dejando ya los rudimentos, o sea, los fundamentos de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Sí? No quitándote el arrepentimiento. ¿Qué son las obras muertas? Las tradiciones, las costumbres, los ritos, o sea, eso sí es religiosidad. La fe en Dios. Ten fe en el Señor Jesucristo siempre. No en los ángeles, no en el pastor, no. En Dios. Es que yo voy a que me ore ese pastor porque hace muchos milagros. No, espérate, estás equivocado, no te va a pasar nada. Yo voy a que me ore ese pastor porque Dios me va a sanar. Y Dios puede usar a quien Él quiera, ¿sí o no? Amén. ¿No usó a un burro para detener a Balaam? Sí.
Bueno. De la doctrina de bautismos, hay quien dice es que el bautismo es un simple rito. Error. Voy a enseñar a partir de este domingo. Voy a dar 3 clases del verdadero bautismo. Cómo el Señor bautizó por medio de sus apóstoles en el nombre de Jesús. Y la importancia del bautismo. Los antinomianistas o los que predican la hipergracia dicen que es un simple rito. Ya acepté a Cristo, ya soy salvo y salvo para siempre. Error. El bautismo es una señal, como lo usaban en el Antiguo Testamento los de la circuncisión. El día de hoy es el bautismo, donde el enemigo ve que está sellado por el Espíritu Santo de Dios y ya no te puede tocar. Es como si eres un oyente en la universidad. Pues sí estás aprendiendo algo, pero no estás en el registro, no estás en el certificado, no te va a servir de mucho. Pero cuando dicen, no, sí, aquí está el sello de la Secretaría de Educación Pública y aquí está un documento que avala que este hombre está estudiando y que va a ser un día un profesionista. Igual, el demonio llega y dice, pues este es un oyente, va al templo, pero ¿eso qué? Pero ahí trae un sello que dice Espíritu Santo. Ok, entonces ya es diferente, es algo legalmente valioso. ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Hablábamos de que si tú llegas a un trabajo ahorita y no tienes un contrato firmado, ¿qué te pueden hacer, José? Te corren. No pasa nada. ¿Cómo reclamas? Claro. No, ese señor no trabajaba aquí. Pero si tú tienes un contrato firmado, te corren y vas a conciliación, el arbitraje, y este señor me corrió injustificadamente, me tiene que pagar una liquidación. Igualmente, el Espíritu Santo te sella para que tengas legalidad en el reino espiritual. Amén. Amén. No echando las obras del fundamento, del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. La imposición de manos es una doctrina que es indispensable saberla hacer. Por eso te estoy enseñando esto, amado. No nomás imponer manos por imponer manos, ni tampoco cualquiera puede imponer manos en la congregación. Solamente la gente que autorice el pastor, que sepa que es gente llena del Espíritu, que es gente con buen testimonio, que es gente de oración, que es gente que está viviendo en santidad. No que son perfectos, porque no hay nadie perfecto. Pero ya vimos, puedo cometer un pecado y arrepentirme, o puedo estar haciendo iniquidad deliberadamente. ¿Sí? De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Resurrección de los muertos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos, porque ese es el fundamento de nuestra fe cristiana. ¿De qué me sirve recibir a Cristo si un día ya me muero, ya no voy a resucitar? No, yo sé que voy a resucitar. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento, dice, no quiero que ignoren esto, que los muertos en Cristo no nos precederán, sino que los muertos en Cristo serán levantados primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Sí? Entonces, tú debes creer la resurrección de Cristo. Quien no predica la resurrección no te está predicando el evangelio como es. Y del juicio eterno. ¿Sabes qué dice el Papa? Que el infierno no existe, que es una alegoría. Eso es negar la doctrina del Señor Jesucristo, que habla de juicio eterno. ¿Qué es un juicio eterno? Pues el infierno. Vas a ser juzgado un día y el Señor te va a decir, a ver, aquí están todos tus pecados. ¿Cómo justificas esto? Jesucristo murió por mí. ¿Y qué hiciste? Bueno, yo me arrepentí de mis pecados y me bauticé en su nombre.
Pero si llega y dice, no, pues yo no hice nada, yo nomás acepté a Cristo y seguí viviendo como vivía en el mundo. Hay un juicio eterno. No creas que te mueres y ya te vas directito al cielo. Para empezar, el juicio no es inmediatamente que te mueras. Va a haber un día de juicio. Las almas se van al Hades o al seno de Abraham hasta que llegue el día del juicio. Entonces, el día del arrebatamiento, será tomado tu cuerpo y se unirá a tu espíritu y a tu alma. Y entonces serás puesto bajo el tribunal de Cristo. ¿Sí se entiende esa parte? Debemos de tener la doctrina bien clara, hermanos, para que no andemos enseñando cosas equivocadas. Para que entendamos la importancia de conocer bien el Evangelio. La imposición de manos es parte de esa doctrina que el Señor enseñó, la sana doctrina. Por eso se debe hacer con recato. Tú me vienes y me dices, pastor, estamos orando, yo siento la carga de orar por tal persona. Yo digo, a ver, este hombre viene todos los fines de semana, diezma, se arrepiente cuando cae en pecado, ok, hazlo. Pero si es un hombre que siempre no viene, no diezma y viene de vez en cuando y cuando vamos a orar, quieren poner manos, no, espérate, no puedes. No es de que me paro y oro, no. Tienes que pasar por el filtro. ¿Quién es el filtro? Pues el pastor. Porque el pastor conoce a la congregación. ¿Amén? Amén. Qué bueno que están aprendiendo esto. Que nos invitaron a un culto unido. ¿Ok? Vamos. Están orando pastores por mí. Yo no los conozco. Mejor me espero que ore mi pastor. O si lo conozco al siervo. Es de tal congregación, lo he visto predicar, he escuchado sus enseñanzas, sé que es un hombre de Dios, me dejo. Ahora que tuvimos la convención, los que oramos fuimos puros pastores. Y hubo milagros, hubo bautismos en el Espíritu, hubo sanidades, hubo restauración. Es muy importante, amado, esta enseñanza. Deberían de regular esa parte en las convenciones. Que el pastor ore por sus ovejas, cada pastor por sus ovejas. No que hagamos un reguero ahí. A menos, había un pastor por ahí en una convención que era homosexual, ¿verdad? Y yo le dije al obispo, ese pastor no puede orar por nadie, porque les va a pasar ese espíritu de homosexualidad. Es más, ni siquiera puede ser pastor. En esta convención sucedió. Imagínate que esté orando para uno de ustedes. ¿Ya se entendió? ¿Y usted cómo se por manera? O sea, usted lo siente y lo veo. A veces Dios nos lo muestra, a veces se tienen antecedentes por medio de otros hermanos. En una ocasión fui a liberar a una mujer, fui a echar demonios de su casa. El Señor me mostró el demonio, del tamaño, del color y en dónde estaba. Había nanitos, había de esos duendes. Y luego me mostró y me dijo que el pastor de la iglesia a la cual iba ella era homosexual. Amistad cristiana, por cierto. Y se lo dije a la hermana, sálgase de esa iglesia. Claro. Y cuando llegué con el otro pastor le dije, en tal lugar está el demonio y yo voy a echar a los enanos. ¿O quieres que sea al revés? Me dijo, no, yo voy con el demonio que estaba ahí. Cuando yo llegué a la casa, nunca en mi vida la había visto exactamente como Dios me lo mostró. Ahí había una azotehuela y le dije, en esa azotehuela está el demonio. Y él se fue para allá y yo empecé a orar por los 3 pisos de la casa, esperando a ver a los duendes. Gracias a Dios huyeron antes de que... Pero antes tuvimos que hablar con la señora, porque si yo libero a esta mujer y ella sigue con sus pecados, dice la Biblia que los demonios salen, andan por lugares desiertos, áridos, y después vienen con 7 demonios peores que ellos y encuentran la casa barrida, adornada y limpia, y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. Es por eso que es muy importante
que las personas que van a ser liberadas estén decididas ya a seguir una vida con Cristo en armonía, arrepentidos de sus pecados, siguiendo la sana doctrina del Señor. Amén. Amén. Le dije, mira, si yo te libero ahorita, te va a ir peor después. Por eso no debemos liberar gente del mundo, ni católicos, ni testigos, ni mormones, nada. Gente cristiana solamente. Y que estén dispuestas a cambiar, porque si no están dispuestas a cambiar, les va a ir peor. Así es que si quieres liberación, qué bueno. Vas a dejar enfermedades, pobreza, problemas en tu matrimonio, pero tienes que estar ya dispuesto a cambiar. Porque si quieres que te liberemos y quieres seguir pecando, te va a ir peor. Por eso tenemos que aprender, amados hermanos, los que me están escuchando, pastores, por favor. El Espíritu Santo recibido, bueno, la imposición de manos siempre ha sido usada para impartir ¿qué? Dones. Para transferir ¿qué? El Espíritu Santo de una persona a otra. Repite conmigo, impartir, transferir. Entonces, ¿qué transfieres? Lo que tienes. Yo tengo el Espíritu Santo, transfiero el Espíritu Santo. Pero si yo tengo un espíritu de idolatría, pues ¿qué transfiero? Idolatría. Eso pasa igual en la relación sexual entre hombres y mujeres. Se transfiere. Si el hombre anda de Cusco, pues le va a transferir a la mujer el mismo espíritu de adulterio. Entonces al rato también la mujer va a querer otro macho. Sí. Por eso dice que la mujer se santifica en el hombre. Si el hombre es santo, se están uniendo en un solo cuerpo, pero también en un solo espíritu. Pero si el hombre es promiscuo, pues se está uniendo con la mujer en un mismo espíritu, entonces le pasa ese espíritu a la mujer. Luego la mujer pues, le hace lo mismo al hombre. Por eso debemos permanecer en santidad. Por eso debemos conocer la palabra de Dios y no conocerla solamente, sino vivir conforme a lo que nos enseña. ¿Amén? Amén. ¿Están aprendiendo cosas nuevas, amados? Amén. Amén. Ok, qué bueno. Esa es mi labor. Que aprendan ¿para qué? Para que no caigan en errores. En sus vidas, en sus matrimonios, en sus familias. Cuando Pablo llegó a Efeso, puso sus manos sobre los creyentes y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es lo que yo les estaba diciendo ahorita. Hechos 19:6. Habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Dos cosas. Cuando eres bautizado en el Espíritu, hablas en lenguas y profetizas. No solamente son las lenguas. En el libro de Hechos 2, cuando vino el Pentecostés, todos hablaron en lenguas, sí, pero no es la única señal de la llenura y el bautismo en el Espíritu. ¿Qué tiempo llevamos? Ok, voy a dejar hasta aquí. Vamos a orar entonces. Sí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo sé que muchos no me conocen mucho así. Si tú crees que yo te lo estoy diciendo delante del Señor, voy a imponer mis manos para que tú recibas sanidad. Si tú no tienes esa confianza, como te lo acabo de enseñar, no lo hagas. No te pongas en el video o no te dejes imponer las manos. Pero en el nombre de Jesús yo declaro sanidad sobre las personas que están viendo este video. Sanidad en sus ojos. Yo declaro sanidad en aquella persona que tiene estrabismo, en el nombre de Jesús, que sus músculos extraoculares se fortalecen y se enderezan sus ojos, que se empiezan a fortalecer y se van a enderezar sus ojos. En el nombre de Jesús, toda persona que esté enferma de esclerosis múltiple, declaro sanidad en sus huesos, en sus articulaciones, en el nombre de Jesús. Amén. Toda persona que tenga asma, yo reprendo el asma en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús declaro sanidad
en sus pulmones, sus alvéolos, sus bronquios, sus tubérculos, son limpios y se ponen llenos de tu Santo Espíritu, Padre, en perfecto orden, tal como tú los diseñaste, Señor. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima emisión y cualquier duda, ahí están mis teléfonos y ahí está la dirección para que puedas venir con nosotros. Amén. Amén.